Cordial saludo, espero que estés muy bien. Soy Carlos Peñalosa, psicólogo clínico y neuropsicólogo. Me puedes encontrar en internet en mi página web www.consultacarlospenalosa.com, en mi perfil profesional de Facebook como Carlos Peñalosa, en mi página de fans como Carlos Penalosa P, la P es de psicología, en mi Instagram como Carlos Penalosa PSI y en mi Twitter como Carlos Penalosa P, Penalosa siempre con Z. En este momento vamos a abordar desde el neuroaprendizaje, desde el procesamiento y comprensión de información, las diferencias en las interpretaciones de las situaciones, del conocimiento y de las personas. Esto quiere decir que, como ya lo hemos nombrado, somos unos receptores y perceptores de información, pero el procesamiento y la comprensión de esta información varía dependiendo de las personas. Es decir, que nosotros transmitimos una información, pero ese interlocutor puede recibir una información diferente, la procesa de forma diferente a lo que nosotros le queremos transmitir. Por eso es muy importante nosotros construir una verificación de esa información. Cuando nosotros damos a entender algunas cosas, podemos pedirle a la persona que nos cuente qué entendió, si está de acuerdo, qué se necesita explicar, y podemos utilizar diferentes tipos de ayudas de comprensión para lograr generar acuerdos y comunicarnos de una forma más efectiva. La intención no es devaluar o minimizar a la otra persona, sino hacernos entender, porque realmente el procesamiento de información, es decir, la interpretación y comprensión de la información, depende de muchas características. Una persona interpreta la información con base en sus experiencias de vida, en la crianza, en la cultura, en la capacidad intelectual, es decir, la capacidad que tiene para solucionar las cosas, en los énfasis de los procesos cognitivos. Hay personas que tienen una atención inmadura, una memoria corta, entonces es un poco más difícil para estas personas lograr procesos comprensivos. Y al no comprender, pues obviamente no hay una respuesta, no hay un desarrollo, una ejecución de lo que nosotros intentamos transmitir cuando nos comunicamos. Entonces, la intención de comprender que hay diferencias en el procesamiento de información es buscar, con base en ese conocimiento que tenemos de la otra persona, qué estrategias discursivas nos sirven más para que esa persona entienda. Hay personas que son más auditivas, hay personas que son más visuales, hay personas que son más ejecutivas. Entonces el conocimiento que se transmite a través de un discurso, lo ideal es que sea acomodado cuando tenemos que comunicarnos con la otra persona a ese estilo cognitivo, a esas características. Basarnos en el conocimiento que tenemos de esa persona, basarnos en actividades, en ejercicios. Por ejemplo, si una persona es más visual, entonces podemos mostrarle un video corto o hacerle un pequeño dibujo, y esta persona va a lograr entender mucho mejor lo que nosotros le queremos transmitir. Si esta persona es más ejecutiva, le podemos dar ejemplos, le podemos hacer un pequeño simulacro, es decir, una pequeña actuación, para que la persona se apropie mejor de esa información. Al nosotros tener teorías de vida diferentes, es decir, creencias diferentes, lo más lógico es que nuestro cerebro, por economía mental, confirme la información que nosotros ya tenemos comprobada. Es decir, si nosotros creemos que el mundo es un espacio en el cual tenemos que estar protegidos, seguros, nuestro sistema de creencias va a reconfirmar eso. Entonces, cuando nos estén dando alguna información que de pronto vaya en contra de eso, que genere una disonancia mental, pues nuestro cerebro va a rechazar esa información. Entonces, la intención de empezar a explicitar,
a profundizar y ampliar la capacidad que tenemos de expresarnos. Lo que busca es que seamos comprendidos con mayor efectividad, con mayor claridad, entender que las personas no siempre nos comprenden y es necesario que nosotros generemos algunas flexibilizaciones en nuestro lenguaje y nuestras prácticas para poder llegar a ser comprendidos y poder tener un desarrollo adecuado de una buena comunicación. Las diferencias en el procesamiento de información son totalmente normales. Nosotros no nos vamos a relacionar siempre con personas de nuestras mismas características mentales, de nuestra misma cultura, de nuestro mismo rango evolutivo. Entonces es muy diferente hablar con un niño pequeño, hablar con un adolescente, hablar con un adulto mayor. Entonces, con base en estas herramientas de experiencia que vamos construyendo, podemos ir generando una serie de procesos de comunicación que nos permitan lograr ese desarrollo más amplio del lenguaje. A veces tenemos que ser más concretos en las palabras que decimos, a veces tenemos que ser más pasivos, escuchar un poco más y permitir a través de esa escucha que la persona se exprese y nosotros recibir esa información y devolvérsela. Podemos muchas veces utilizar canciones, otras personas para que nos ayuden en la comunicación, pero la intención es entender que el procesamiento de información varía y lo que nosotros buscamos es llegar a acuerdos y consensos cuando nos comunicamos, o si no, es expresar nuestro punto de vista. Pero comprendiendo que el procesamiento de información no es algo intencional, sino que tiene una fundamentación psicológica, podemos entender que ese otro sí puede estar dispuesto a comunicarse con nosotros. Pero depende de nosotros darle unos insumos más claros. Muchas gracias, un abrazo.